¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez te traigo otra joyita en materia de innovación técnica, que es la terapia de desgeriatrización, que consiste en una propuesta desde la perspectiva del derecho a la salud mental, derecho de la tercera edad después de los 60 y cuarta edad después de los 80 aproximadamente, donde el viejo es invitado a morir, es excluido, es sistemáticamente invalidado, para utilizar este concepto de la antipsiquiatría, Laing, Cooper, etcétera, que son mis referentes. Y en ese sentido, entonces, a partir del cruce con la antropología de Levi Strauss, que él estudió el tema de la muerte psíquica, digamos, citando a Freud, que ya en Psicoterapia de la Histeria hablaba de que la muerte psíquica antecede, es decir, la muerte del deseo antecede a la muerte física, es decir, esto en la psicosomática sabemos muy bien que las defensas bajan, por ejemplo, en la inmunodepresión, en SIDA y todo eso. Es decir, que hay una muerte social del anciano, que es percibido en términos de discapacidad, en términos ya de muerte, es decir, enfermo, se lo percibe como enfermo, es decir, déjalo, el abuelo ya tiene Alzheimer, el abuelo ya no ama, el abuelo no tiene habilidad, no tiene nada, pero sí tiene campos, plata, yate, es decir, acá tenemos lo que estudié en mi abuelicidio, que es una muerte silenciosa, es decir, que no se percibe, de la tercera edad, y que en la pandemia no quiero pensar que todo el proceso fue para sacarse encima a toda una generación de abuelos, que ya incluso algunas operadoras de ciertos bancos dijeron que eh, son jubilados, es gasto, etcétera. Bueno, y hay mucho de esto. De modo que este asesinato del padre, que también hay un escritor que se llama Adolfo Bioy Casares, argentino, estudió como la guerra del cerdo. Es una lucha intergeneracional, los jóvenes imbuidos de toda la pulsión de vida, es decir, es el tiempo de ellos ahora, ¿no? Es decir, y esto implica negativizar a los viejos, y esto que conocemos como crimen edípico, multiplica el crimen edípico, es esto del chico que percibe en términos rival al padre, deseo de muerte, etc. Se duplica en estos momentos respecto de los viejos, que son sistemáticamente segregados, excluidos, invalidados y percibidos como enfermos y como también en proceso de morir. Sí, esto es lo que pasa. Algunos asaltos tendenciosos, ciertos incendios, estafas, se los miente, se los mata a golpe. Pero hay una manera legal y científica de la gerontología, por eso a los que lucran con esto, que tienen instituto, carrera. Bueno, esto es un vuelco de paradigma, no significa que se van a quedar sin trabajo, significa al contrario, de que el acompañamiento, la orientación, es decir, brindar el coaxing, que se llama en Europa, que es que los de tercera y cuarta edad se alianzan, alquilan un lugar y se cuidan mutuamente, porque se han dado cuenta de que los herederos, los interesados, los terminan matando. Pero volviendo al tema de la parte legal, de que está el hogar de anciano y todo eso, esos lugares en donde se excluye al sujeto, al abuelo, y a la tercera edad o al viejo, y de esa manera se los mata socialmente. Es un crimen, sí, es un asesinato social. ¿Sí? Dice Levi Strauss en Antropología, dice, excluido de todos sus lazos familiares y sociales, vuelve a encontrar las mismas fuerzas imperiosas, nuevamente conjuradas, pero solo para mandarlo del reino de los vivos al reino de las sombras. Cuídate, abuelo. Esto. Bueno, entonces
También dice Levi Strauss respecto del estudio de Claude Bernard, que es un famoso médico que estudió de cómo las defensas empiezan a bajar y a enfermarse y el viejo muere de alguna cuestión física, porque ya psicológicamente murió, es decir, empiezan a matar su deseo. Acá viene la muerte psíquica, el asesinato psicológico. Todavía no existen los estudios porque lo jurídico, no, lo psicojurídico, acá esto es muy psicojurídico. No se han dado cuenta que esto ya viene desde Freud, ¿viste? Es bastante viejo. Lo cruzo con antropología para que vos veas que no estamos alucinando ni delirando. Y entonces esa exclusión del abuelo lo mata de tristeza, ¿no? Se pone triste. Y ahí es donde empieza a abandonar, es decir, a abandonarse. Y luego se entrega. Hay un momento en que el abuelo lucha, es decir, quiero mi casa, quiero volver y lucha, pero ya el proceso irreversible de exclusión y muerte ha empezado a rato. Y los hijos, claro, los chicos que los criaban, mirá qué lindo el nene, ¿viste? Sobre todo el abuelo entre dos linajes, es decir, esa dialéctica de linaje que yo estudio también en ese texto de Abuelo y Sigue, lo tenés acá en audio, es que la otra parte no tiene mucha sensibilidad, ¿no? Porque es que tu papá se hace popó, o sea, es decir, acá, pero cuando es el papá o la mamá de uno, cambian los criterios y bueno, vamos a ver qué hacemos. Y tarde o temprano ambos no tienen tiempo para los viejos, porque el capitalismo, que es la sociedad que lleva todo esto, transforma en bestias al ser humano, lo despropia de humanidad, que cosifica, excluye, castiga. Entonces, pero también hay intereses, no hay lugares, no hay casas, no hay campo, plata. El viejo que no percibe todo esto. En la guerra del cero se ve abiertamente la guerra contra la tercera edad, pero acá es más matizado, más silencioso. Entonces, eh, la terapia de desgeriatrización entonces significa este cambio de paradigma, este vuelco, y empezar a dejar a los abuelos que sigan su vida, facilitarles, crear dispositivos también, lugares profesionales, que las obras sociales tengan también gente que los cuide, porque a veces los parientes no tienen tiempo para los padres, ¿no? Verdaderamente están en esta locura de hacer plata, la lógica economicista del capitalismo, que salen, te pisan, no importa, se llevan puesto todo por el dinero. Esta lógica de capitalizarse es la locura, es el delirio hecho acto del capitalismo. Entonces, la desgeriatrización significa que esos lugares de muerte, de abandono, para matar al deseo, cobren otra calidad, es decir, empiecen a existir otros criterios y que la familia no excluya al genitor, al padre, digamos, al abuelo, y que empecemos a cuidarlos de todo este proceso de enfrentamiento intergeneracional en donde el abuelo es la parte vieja que es excluida, lo ponen en una pieza, lo estafan, los matan a golpe, inventa que parezca un accidente o un asalto, ¿viste? Entonces, desgeriatrizar significa también pensar en términos de potencialidad. Esto es muy espinociano, es decir, también es de Deleuze y Guattari, del Antiedipo, libro de los 70 que leíamos nosotros, lejos de las TCC y todo eso, tecnicismo conductista, y que es un deseo productivo y constructivo, es decir, el abuelo, sí, ya se jubiló, pero eso no significa que ya al otro día, hay muchos que se jubilan y al otro día vi un caso que falleció. También tiene que ver con la reyerta entre parejas, es decir, que hay una forma de androcidio, que es otro libro que lamento decirlo, pero hay también enfrentamientos intraparejas que llevan a que Dalila o Sansón atente contra, de forma velada, oculta, por supuesto, deben tener presión arterial, pero no comas tanto azúcar. Bueno, tomá esta docena de facturas, total, una vez no le va a hacer nada, ¿no? Claro, somos muy... Entonces, en este contexto, entonces, apelar al derecho a la salud mental a toda edad, al derecho a que el abuelo siga su proyecto emocional, se puede volver a enamorar si ya es viudo, viuda, sexualidad, sí, sexualidad, sí. Entonces, yo una vez trabajé en un geriátrico
y empezamos a hacer psicodanzas, bailes, juegos, deporterapia, empezamos a grupos de sociología clínica de Vincent de Gaulejar, donde hablábamos de la historia y ellos contaban y lloraban. A mí no me ven hace rato, ¿por qué? Y empezaron a mejorar los abuelos, ¿sí? A tal punto de que uno me propuso de que tal enfermera estaba muy linda y que él estaba dispuesto a regalarle cosas y bueno. Yo hice viste, de enlace, viste, de esto. Y el Celestino, el licenciado Celestino, ¿qué te parece a vos? Bueno, y empezamos a construir salud mental allí, había musicoterapia, música, viste, y cursos online de toda clase. Y algunos ya estaban para volver a la casa. Sí, pero ahí es donde tuve el problema de las enfermeras, de que esto es una festichola, un grupo sexopático, ¿no? Había una psiquiatra. Me invitó a hablar el jefe, me dice, mira, lo que pasa es que vino el papá de uno de fulano que quiere volver a su campo y es que ellos quieren que esté acá, que es el mejor lugar, que ya están, te imaginas, ya se han repartido todos los bienes y el viejo, ¿viste? Entonces, ya me estaban invitando a dejar el lugar, ¿no? Pero yo ya veía todo el proceso, entonces le dije a la enfermera, mira, el viejo te quiere a vos. Es un amor genuino, no es solo sexo, es ayudarlo. Creo que se quiere casar con vos. Y bueno, cuando ya me iba tristes, lloraban, dice, ¿por qué lo echan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, lo saludé al jefe, todo. Y justo estaba el hijo bajando con justicia, dice, bueno, usted es el que armó todo el desparrame acá. Sí, le digo, ¿pasó algo? ¿Qué pasó? No, porque mi viejo está acá, no está para hacer las cosas que usted le digo, yo creo, ella se curó, él ya estaba para salir de acá. No, 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 está muy equivocado, así que yo ya hablé con el jefe, ya está todo. Me fui, agachando la cabeza, y me miraban, salieron a mirarme como se ve a un fantasma, alguien raro, alguien que... Y a mí me importa tres pepinos lo que miran este grupo de... Y entonces, llamada telefónica al tiempo, me dice la enfermera, hola, ¿cómo está, licenciado? ¿Todo bien? Gracias, me dice, ahora ya él está conmigo en casa. Ah, sí, te casaste, qué bien, qué bien. ¿Y qué pasó con los hijos? No te imaginás, uno me vino a amenazar, hay juicio y todo, pero ya estamos felizmente casados y yo lo voy a cuidar, así que voy a hacer todo lo que usted me enseñó. Así que, además, esto es una familia tradicional, somos tres generaciones. Mi abuelo, mi bisabuelo están todavía vivos y acá tiene su grupo de amigos, juega a las tabas, etc. Así que los herederos estaban muy calientes. Y creo que hay un país donde la tercera edad y cuarta edad puede sacar plata del banco y pone la casa, que un día que fallece la casa le queda al banco, pero vos disfrutás tu... Acá el problema es esto. Entonces, esta terapia también apunta a restituir todo lo que el abuelo padeció. Es una terapia catártica, el método catártico, el viejo que empezó Freud con Breuer, es decir, hacer descarga por todo, hacer duelos también por los desamores, los abandonos, las privaciones a que son sujetos y también reactivar todos sus potenciales eróticas, afectivas, enamorarse, capacitología, es decir, los abuelos estudian online, etcétera, es decir, empezar a desarrollar todas sus, por derecho, es decir, ¿por qué tiene que venir la nueva generación con criterios excluyentes a pensamientos no solo estigmatizantes, porque es más, te desean la muerte, sí, porque es el tiempo de ellos, es el significante, yo o vos, lo viejo y lo nuevo, enfrentados en donde la tercera edad pierde, y cuarta edad. En términos de discapacidad, entonces trabajar todos sus potenciales, empezar a hacer deporterapia, ludoterapia, juegos, empezar a escribir, círculo literario terapéutico que yo utilizaba y otras actividades que pueden restituir al abuelo salud mental, que es su derecho. Entonces, cuando cruzamos la perspectiva de derecho a la salud mental, en la psicojurídica o el otro video que voy a hacer de hiperactividad u otros cuadros,
tanto como el psicoanálisis en términos de derecho, el femianálisis, que es el psicoanálisis femenino también, que es un discurso reprimido, como el abuelo, su discurso, su capacidad son sistemáticamente invalidados, diría Lain. Entonces viene el proceso de exclusión, segregación y muerte social, lo excluyen de sus lazos familiares primarios, y muerte psíquica, que es cuando el deseo se entrega, tambalea y el abuelo se va a otro mundo, digamos. Entonces, también es preventivo, también es asesorar, orientar, y por supuesto que el capitalismo dificulta todo esto. Nadie dice que es fácil, pero tenemos que buscar entonces dispositivos y una terapia que restituya a los abuelos. Y si no son queridos, si son excluidos, esas cosas hay que hablar en rueda grupal y elaborarlos y empezar a investir, pintar otro proyecto de vida mejor, proyecto emocional, proyecto sexual, de pareja, orientación vocacional en la tercera y cuarta edad, deporterapia. Yo enseño artes marciales también y Muay Thai, Kick. Y bueno, todo esto lleva a un efecto de restituir vida al abuelo que está en proceso de exclusión por la guerra del cerdo. Los invito entonces a este breve seminario de tercera y cuarta edad, terapia de desgeriatrización. Mira qué fuerte. Y hay leyes y hay instituciones y todos que si están escuchando esto me voy a quedar sin trabajo. No. Es decir, esos lugares podían ser para ir un tiempo, lugares de participación, de darle al abuelo lo que necesita, es decir, cursos, participación, no necesariamente tienen que ser lugares de encierro, es decir, es una cárcel del deseo. Así que bueno, terapia de desgeriatrización, vuelco de paradigma. Pasamos del derecho condenatorio y de muerte, el crimen social concertado, el abuelicidio, al derecho al desarrollo del abuelo de sus potenciales, que es más espinociana, como yo te decía, este deseo potencia que hablaba también de Leuze, que es contrario al deseo falta, es decir, ellos perciben al abuelo en términos de que ya impotencia psíquica, es decir, ya no tiene sexo, los roles operativos han colapsado, ya está, ya hizo su vida y ahora se tiene que morir. Entonces, nada, no es así. Así que el sujeto es joven a cualquier edad, así que bueno, terapia de desgeriatrización. Muchas gracias.